Acepto. Ahí está. Ahí está. Bueno, hola, Ani. Hola, Patri, acá acomodándome, Hola llegando. nuevamente. Llegué. Llegaste, llegaste. Sí, yo no. Viste Sí. que te pregunté, digo, bueno, tranqui, no hay apuro. Sí, Sí, no, no, total. no. Esto va a ir grabado, así que no hay problema. Lo importante es, bueno, el tema que nos convoca hoy. ¿Qué ¿Qué temas? ¿Qué tema? temas? Sí, sí, que nos ¿Qué- aborda, yo creo que no hay una persona que no lo sí, aborde ese tema, ¿no? En mayor sí, o menor medida, creo sí, que o lo hemos sentido o lo sí. seguimos sintiendo, ¿no? Ante ciertas situaciones. Sí, a mí me sigue pasando. Es re Sí, loco porque estamos hablando del miedo para todas aquellas así es. personas que nos van a escuchar y que después van a dejar sus comentarios y nos van a contar qué les pasa con el miedo. ¿Y a qué Yo hace tienen mucho, miedo? Me gustaría también eso, que se pudieran, porque si no parecería que el miedo es una mala palabra, que no lo podemos mm, sentir. Entonces está bueno sí, decir a qué uno le tiene miedo. Yo, por ejemplo, mm, personalmente hay cosas eh, desconocidas que a mí me generan miedo, ¿no? ¿Cómo sí, afrontarlas? ¿Cómo afrontarlas? No sé a vos qué te pasa. Si tenés miedo claro, a algo en claro. especial. El miedo es esa desproporción entre algún acontecimiento, alguna situación y mi capacidad de respuesta interna, ¿no? Entonces, ¿puedo con esto? ¿Voy a poder con esto? Entonces ahí aparece el miedo, ¿sí? Sí, Y también viene muy, o sea, es una emoción primaria que viene con nosotros desde desde siempre, desde siempre, siempre. Yo ¿sí? pensaba, ¿sabés en qué pensaba cuando leía eso? En cuando son bebés, me acordaba de mis hijas, estos primeros Mm, reflejos que les hacen, el miedo a la caída, por ejemplo, que instantáneamente, viste, que reaccionan. Y yo digo, qué sí, increíble, porque es así, desde siempre lo traemos con nosotros, ¿no? Y lo que sí, produce, que es la defensa, es sí, tal cual. estar Sí, atento, estar alerta. sí, tal cual, sí, sí, sí. Es, o sea, y cuando hablábamos esto de no tenerle miedo al miedo, o sea, de que parecería que es una mala palabra, Ujú. eh, porque en realidad también el miedo viene a cuidarnos, viene a decir, che, a ver, mirá para los dos lados antes de cruzar la calle, porque si viene un auto te choca, ¿no? Tiene que ver con este cuidado y con esta defensa, y en nuestros ancestros, allá muy en los principios, tenía que ver con esto de cuando aparecía el animal salvaje, para que no te muerda, te coma, te lastime, uno ante eso huía, ¿sí? Entonces, o atacaba, o se paraliza, o huye, ¿no? Entonces, Ante la esta cuestión amenaza, de... ante Sí, esto que era la amenaza, ¿no? Y lo que le producía interiormente. Porque yo te escucho claro, esto de ver un animal, sí, lo veo, es la mm, amenaza externa, pero ¿qué me pasa a mí interiormente con eso, sí, de esa sí, amenaza? claro, ¿no? Esto de voy a poder, no voy a poder, me va a lastimar, me va a atacar, o voy a poder responder ante eso. Y el tema es, ¿qué pasa en la actualidad, no? También con esto de eh, estos miedos que nos creamos mentalmente, que a veces hasta el 90 y pico % de probabilidades de que no pase y no pasa, eh, ¿qué nos pasa con eso también, no? ¿Con qué miedo me creo ahora, sí, en la actualidad? Porque más allá de Los que el miedo imaginarios, es, decís vos, ¿cómo? los miedos imaginarios. Esos miedos imaginarios que después terminan no pasando. Ay, Y, sí, y, claro, y terminan no pasando porque siempre uno está va siempre, no siempre, pero la idea es que cuando ese miedo aparece, uno trabajar para que no pase lo que no querés que pase, ¿no? Entonces,
cuando hablamos de ya miedos y posibilidades, ¿no? Que era un poco el tema que queríamos tratar Sí, es. y conversar con todos, ¿sí? Y cómo a veces Em, coartan las oportunidades que se nos pueden presentar los miedos. Yo te sí, escuchaba a vos esto de los miedos imaginarios, y a mí me ha pasado, mm, y hoy lo manejo un poco mejor, obviamente, pero mm, esta sombra que a veces mm, se me coloca detrás mío, ¿no? Este miedo, mm, que a veces es mucho más grande ese miedo que mm, yo misma, porque lo hago tan enorme y como vos decís, sí, miedo o se generan o se crean cosas que vos mm, decís, nunca van a pasar así, ni de mm, la forma que yo lo pensé, ni de la forma que yo lo sentí. Como mm, uno sin querer se deja llevar por eso que siente, porque en realidad, bueno, vos hablaste de lo que es la emoción básica, que es el miedo, em, y esta amenaza que uno tiene de afuera y lo que uno siente y en base a eso lo que uno se imagina. mm, sí, sí, que por lo general casi siempre no pasa, sí. Y, Entonces, es toda una creación mental. Por eso, en la gestión mental y emocional, es muy importante, es muy importante poder verlo, ¿no? ¿A qué le tengo miedo? Porque a veces también confundimos miedo, ansiedad, angustia, tristeza. Es como que no sabes si tengo miedo, si tengo ansiedad, si tengo angustia, si, ¿viste? A veces nos cuesta definirlo. Pero es importante poder verlo, reconocerlo, definirlo, así es. para poder gestionar, ¿sí? Esa emoción, gestionar ese mental, para poder gestionar la acción, ¿sí? Yo en entrenamientos, bueno, la gente ya sabe que yo soy profe de Pilates y trabajo de eso también. Y cuando la gente tiene miedo a un ejercicio, yo les recomiendo que no lo hagan, porque lo más probable es que se lastimen o qué sé yo, o se fisuren o algo, más por el miedo que le tienen o la desconfianza que ellos tienen en el ejercicio, que en realidad en el ejercicio en sí, Y ¿no? cuando vos le Entonces, planteas eso, ellos, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten bien o se sienten, es decir, están de acuerdo con eso que vos le proponés? yo doy la capacidad de observación y de elección para que ellos elijan y decidan si lo van a hacer o no, si se van a hacer responsable y cargo de, primero, la emoción que están teniendo, segundo, eh, esto del miedo. ¿Qué me pasa con el miedo? ¿Me paraliza y no lo hago? Eh, ¿Trato de gestionarlo y hacerlo y que salga bien? Respeto mi cuerpo, mi escucha, hoy no estoy para hacerlo. Entonces pasan un montón de cosas en ese miedo que surge ante un ejercicio nuevo, ante un ejercicio de equilibrio, ¿sí? Ante algo desafiante, como es hacer un ejercicio nuevo en la clase, por más que Ujú. ellos ya vengan entrenando, ¿sí? Entonces, cómo a veces nos condiciona el miedo, esto que hablábamos un ratito antes, ¿no? Porque nos puede dejar afuera de un montón de cosas, ¿no? Miedo a viajar, miedo a usar el auto, Así es. miedo a hacerme tal estudio, ¿sí? Justo la semana pasada acompañé a mi padre y acompañé de sesión también a una paciente, cliente, amiga, eh, que se tenían que hacer endoscopías y estaban con mucho miedo porque, bueno, por más que a lo mejor se hayan hecho antes ese estudio, sí aparece. Pero a ver, veamos la parte positiva de esto, de pasar por eso, de ponerle el cuerpo a eso que es estresante, que no es grato, que además te da miedo. Te da miedo porque tampoco sabes el resultado, pero la parte positiva sería, vos te haces el estudio anual de control para ver cómo está tu sistema digestivo adentro. Si hay algo,
lo podés ver a tiempo, se puede ver a tiempo, y si no hay nada, te quedaste tranquilo y te quedaste en paz con eso y ya sabes Que que lo estás hiciste, bien. de que lo hiciste, de que En- tomaste la decisión y lo hiciste. claro, entonces poder trascender ese miedo, poder pasar ese miedo, accionar, ¿sí? Después ver qué pasa, porque después también está el miedo y qué resultado dará la biopsia, qué resultado, ¿sí? Pero bueno, eh, yo creo que lo bueno es hacernos cargo y lo bueno y lo positivo de esto es accionar con Es, respecto al miedo que tengamos, ¿sí? sí, en relación a eso que yo te escuchaba, que vos recién planteabas esto de escuchar el miedo, que yo me anoté esto, que la emoción nos da la señal, pero no es la que decide. Y me Mm, encantó leer eso, me llegó mucho porque en realidad es así. A mí el miedo me avisa, o como vos planteabas el caso de esta persona que acompañaste, eh, le dio la señal de hacerse el estudio, pero no de decidir qué va a pasar con eso, ¿no? Que necesita tiempo, que necesita esperar, y como vos le planteaste, bueno, lo importante es tomar la decisión y hacerlo el estudio. Si no pasa mm, nada, está todo bien, y si hay algo, darle el tiempo para poder ejecutar en el caso de que sea necesario. sí, sí. Esto, me gustó esto de que vos decías recién, ¿no? Eh, la emoción la emoción te da una información, Sí, pero el que vas a accionar y el que vas a elegir y el que vas a decidir sos vos que haces con esa información y que te trae el miedo, ¿no? Que te trae el miedo y que te traen un montón de emociones, ¿no? Las emociones por lo general vienen a eso, a darnos información de nosotros mismos. así es. Em, La sí, sabiduría de entonces, las emociones, ¿no? Porque en realidad indican eso. Sí, claro, la sabiduría de las emociones. Ay, qué lindo sí, abrir un sí. libro. Hay un libro que se llama La sabiduría de las emociones, sí, que no Ay, sí, recuerdo, ay, ya te voy a decir quién es el autor. Eh, sí, es muy interesante, a ver si lo puedo encontrar acá, ya te voy a decir. sí, Eh, Se llama La sabiduría de las emociones, ya te digo quién lo hizo. sí, Dame un ratito. sí, sí. Norberto Levi. Ah, Glenn, Norberto Levi. Él hizo este libro que se llama La sabiduría de las emociones. sí, qué genial, qué Sí. genial. Y me encantó Sí, el título porque realmente, bueno, vos lo mencionaste recién, esto sí, de lo de la información que nos traen las emociones. Y qué sí, importante que es escucharlas, ¿no? ¿Qué nos vienen sí, a decir? sí, ¿Qué nos sí. vienen a decir? Cuando empezamos a conversar, se me vino esto de que después de, yo hace muchos años que doy clases de pilates y hay en algunos días y algunas clases que no sé si es miedo, pero es esa inquietud o ese miedo a decir, che, voy a poder, va a salir bien. Entonces, es nunca se nos termina de ir el miedo, pero viéndole la parte linda y la parte positiva a eso tiene que ver con, che, me importa que salga bien, quiero responder y dar mi 100. Eh, entonces, esto, ¿no? Porque soy La apasionada, responsabilidad, ¿no? porque tomo responsabilidad, estoy con ese miedo, con ese temor, che, ¿cómo saldrá la clase? ¿Cuántos vendrán? ¿Cómo vendrán hoy? ¿Sí? Y digo, y es algo que yo hago hace 20 años y todavía siento ¿Qué te cosas, pasa ¿no? eso? Que me pasa eso. Qué interesante eso que vos decís, Ani, que hoy también lo veía. No es lo mismo decir esto, Mm, tengo miedo, a decir soy miedosa, ¿no? Que esto de no claro, llevar el miedo al ser.
Y qué interesante también esto de que vos decías que no siempre te pasa lo mismo, que no Mm, todos los días te sucede. ¿Por qué? Porque no mm, todos los días estamos iguales. mm, Es decir, sí, nos invaden cosas, nos pasan cosas que hace que a veces estemos más temerosos o más, no sé si la palabra es inseguro también, o nos invaden sí, pensamientos, como en sí, este caso que vos decís, bueno, quiero que salga bien, sí, pero no sí, hace 20 años que lo venís haciendo, pero vos no todos los días te lo estás diciendo. sí, Capaz sí. que ese día que lo hiciste, vos, ese día te estaba pasando algo también a vos, personal. Sí, 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 hay días más vulnerables y hay días más Sí, sensibles sí, y además decís, y la luna está así y yo estoy menstrual, premenstrual, entonces hay días que estamos más sensibles. Entonces la emoción es como que está más presente, sí. ¿no? Rescatar esto de no es lo mismo eh, tener miedo o sentirme en un estado de miedo a ser miedosa, ¿sí? Y dónde es la gran diferencia? Es, estoy siendo miedosa, no es lo mismo a soy miedosa. Ujú. Y esta distinción está buena, esta aclaración, esta diferenciación está buena, mostrarla con claridad, porque si vos ya te determinás en el soy miedoso, no puedes hacer nada con eso. ¿Sí? En cambio, si decís, estoy teniendo miedo en este momento, en esta situación, es algo que vos podés trascender y es algo que vos podés mejorar, que podés gestionar para accionar algo en coherencia con tu paz más que con tu miedo, ¿sí? Porque a veces también en esos miedos, parecería que uno atrajera esos miedos, ¿no? Entonces, ¿qué gestión de mi emoción voy a hacer? ¿Qué gestión de mi estado de ánimo voy a hacer para encarar eso, sí que me demanda un poco más hoy, ¿sí? En una de tantas cosas que leí, justo hoy leía esto de diseñar el espacio de hoy, ¿no? Entonces, si voy a trabajar y este día estoy sensible y vulnerable, diseñar cómo quiero que sea esa clase o esa jornada laboral, o, ¿sí? Una Y todo tiene que ver planificación, con lo claro. claro, claro, una planificación para, entonces, ¿qué me da seguridad? Me da seguridad, claro, me da seguridad anotar la clase, me da seguridad tener una lista de lo que tengo que hacer durante el día, ¿sí? Todo del diseño del diseño del estado de ánimo, del diseño de la emoción, de la gestión. Todo eso se puede conversar, se puede, llego a dinamizar también, ¿no? Porque no es lo mismo decir estoy sintiendo miedo a estoy sintiendo miedo porque soy responsable y apasionada en lo que hago a soy miedosa. Son tres cosas totalmente Y yo lo que diferentes, siento cuando ¿sí? vos lo Y bueno, decís, cuando vos decís así, soy miedosa, es como que vos todas sos miedosa. Y cuando te escucho antes, vos estás siendo muy específica en decir, en la clase quiero que las cosas salgan bien y hoy me pasa tal cosa. Bueno, porque siento eso, voy a planificar, voy a diseñar la clase. Por cualquier cosa que me llegue a olvidar un ejercicio, yo sé que puedo recurrir ahí y lo tengo escrito. Es sí, como un paracaídas, claro, ¿no? Es como un paracaídas. Algo que, sí, un salvaguarda de sí, ante el olvido, sí, eh, porque como vos sí, dijiste, uno puede estar más sensible y cuando uno está más insensible, más vulnerable, le suceden muchas cosas. sí, Nos podemos olvidar, sí, bueno, hablando específicamente de la clase, ¿no? claro. Entonces al escribir o Que al eso, diseñar, como vos decís, bueno, pero bueno, claro, hablando de eso, es ir a los recursos que vos tenés. claro, sí, es la gestión emocional, ¿sí? La gestión emocional, la gestión mental,
los coaches trabajamos para eso, ¿no? Para acompañar a personas en esos estados, ¿sí? De miedo, de ansiedad o de querer conseguir otro resultado, de abrir posibilidades a, y, toma, y volviendo a este tema si yo digo soy miedosa, estoy totalmente tomada por ese miedo, ¿no? Cuando vos decís que acepto, estoy toda tomada, ¿sí? Está mi cuerpo, mi mente, mi ser totalmente tomada por ese miedo. Diferente es decir, estoy teniendo miedo en este pedacito de día o en este pedacito. Entonces ya el miedo es como más chiquitito, está más afuera, Así es. y poder verlo más chiquitito y más afuera de mí me ayuda a poder tomarme yo desde el ser y saberme que me tengo yo a mí misma también para gestionar ese miedo de ese ratito y demás, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia que mi ser esté tomado por el miedo a yo estar en mi ser y tenerme a mí misma dentro y poder ver ese miedo en ese ratito de día y en eso, y El en miedo esas... cambia, te veía así gesticular, y digo, el miedo cambia de tamaño, porque si yo digo, soy miedosa, es todo negro. Sí, Si yo digo, sí, tengo miedo, es esto, puntualmente. Hoy hablaba con una chica que ella tenía que rendir, le faltan 2 materias para recibirse, y me contaba que hoy tenía que rendir una y mañana la otra. Y entonces, bueno, que no sabía cómo hacer porque la iban a esperar sus amigas y sus familia. Dice, el tema es qué pasa si yo rindo mal. Y después ella sola me dice, y no pasa nada, lo tendré que volver a rendir. sí, 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 Es así. sí. Creo Y que ver también, está bueno esto de decirnos, de calmarnos de esa forma, no pasa nada, está todo bien, si no me resulta ahora, me va a resultar más adelante, me equivoqué, sí, me equivoqué, sí, porque creo que venimos con una gran carga sobre eso, ¿no? De no sí, 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 equivocarnos, de que las cosas no nos salgan como corresponden y lo que sí, genera. sí, sí. Me quedo con esto de hacer el miedo más chiquitito y ver también la parte positiva del miedo, ¿no? Como en este caso esta Sí, chica que va a rendir. Bueno, si rindo mal es porque algo no sé o algo me falta o me falta un poquito. Entonces vuelvo a estudiar y vuelvo a presentarme para rendir. Y si vuelve algo positivo en ese volver a estudiar y en ese volver a mirar, hay que me nutra más para llegar al resultado que quiero llegar. sí, bueno, pensaba, digo yo, ¿qué pasa con los otros miedos? Como hay mucha gente que le tiene miedo a las arañas, a los Mm, sapos, a las mm, víboras, eh, mm, porque por eso me gustaría que la gente después comentara a qué mm, le tiene miedo y qué hacer con eso, ¿no? Cómo gestionarlo. Vos hablabas hoy mucho de la gestión emocional del miedo. Eh, y mm, está bueno esto de hablarle al miedo. mm, ¿Qué me querés, claro, qué me querés decir con esto? Porque en sí, realidad, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué me traes esta sensación que siento en relación mm, a esto que estoy viendo? ¿Por qué me provoca tanto miedo? sí. Eh, 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 Se me están disparando cada vez más cosas. El miedo, eh, cuando decías el miedo a las arañas y demás, yo le tengo miedo a las arañas y digo, si una araña la pica a mi perro, o pica a mi hijo, si pica a mi hijo, creo que, bueno, lo llevo a la guardia y ya. Ahora, si pica a mi perro y mi perro se muere, ¿no? El miedo a perder, ¿no? ¿Qué nos pasa con eso? ¿No? Con perder a un ser querido, sea perro, o sea humano, o sea, qué fuerte eso también, ¿no? eh, Eh, sí. sí, eso ya es otro calibre de miedo.
Sí, Pero pero bueno, es un miedo, ¿eh? No, no está, está bueno que lo hayas traído, porque es un miedo. Porque puede o mucha suceder, como puede suceder, como vos decías, una mascota, puede pasar una persona que tengamos cerca y que pueda suceder que pueda morirse, ¿no? Que está, cuando, sí, cuando nosotros ya nacemos sabiendo que nos vamos a morir y que además sabemos que un perro vive 10, 15, 20 años con mucho, entonces digo, wow, ¿qué nos pasa con eso, no? Con el miedo a la muerte. Es, es, es fuerte, es fuerte. Tengo un escrito yo en Instagram que habla de esto, ¿no? De charlar con el miedo, cuando decías hablar con el miedo. Hablar con el miedo y preguntarle qué quiere y qué necesita como si fuera otra persona. Nosotros un poco en las constelaciones trabajamos con eso, ¿no? Cuando se arma el campo cuántico, en la constelación grupal, ponemos a una persona que represente el miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces esa persona que representa el miedo, como es una persona, nos da información. Y hay un ejercicio muy lindo que se puede hacer si estás solo en tu casa, esto de decir, poner una silla y enfrente otra silla, y en una silla estoy yo preguntándole al miedo, y después me siento en la silla del miedo y siento a ver qué le pasa al miedo, ¿no? Esto de conversar con el miedo o escucharlo. Entonces decir, a ver, miedo, ¿qué querés decirme? ¿Qué información tenés para mí hoy? Y sentir, sentir, escuchar, escribir, son ejercicios muy, muy potentes y muy poderosos. Lo que pasa es que hasta le tenemos miedo al miedo, ¿no? Esto es decir, tengo miedo, ¿y qué me va a decir el miedo? Me pasó en un momento de mi vida esto de decir, tenía tanto miedo de sentir la angustia que digo, y cuando, porque digo, ¿y qué pasa si me dejo sentir la angustia? ¿No? ¿Dónde termino si me dejo sentir en esa angustia, ¿no? Entonces dije, no, sentí, saca el miedo de lado y sentí la angustia que sentí. ese lugar. Y fue tan liberador porque a los 2 minutos yo tenía una paz total, porque en realidad el sufrimiento que yo tenía que ver con la resistencia, con ese miedo y con esa resistencia a sentir lo que estaba sintiendo. Pero es eso, ¿no? Cuando vos le das espacio a sentir lo que sentís, anotás, escribís, te tirás en la cama y te dejas estar, si en ese sentimiento, es como si eso te hablara y te diera la información y cuando vos lo dejaste ser, digamos, a esa entidad o a eso, se calma. Es como el bebé que llora, 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 llora. Cuando vos lo abrazaste, o cuando el nene te dice, mamá, 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 entonces cuando vos le dices sí, mi amor, y lo mirás con amor, Ya ya está. está. Qué lindo eso que Ujú. decís y me gustaría como cerrar esta charla con eso. Em, Mm, ¿Qué me llevo? Esto mm, de escuchar al sí, miedo, de mm, darle un lugar al miedo. Eh, mm, Me llevo también de esta charla esto de que la emoción nos da la señal, pero no es la que decide, mm, eh, sí, y no llevarlo al ser, ¿no? Esta distinción que vos hiciste entre una cosa es tengo miedo, a otra cosa mm, es soy miedosa. Me llevo esas cosas porque me parecen como muy esclarecedoras, ¿no? Y también sí, darle un lugar a esta emoción, que es el miedo, que mm. siempre tiene mala prensa, digo yo. Viste que hay emociones que tienen mala prensa, la tristeza, el miedo, el enojo, no se habla Sí, muy bien de ellas, mm, como si fuera.
la alegría, el placer, es como que, viste, bueno, hay Mm, algunas emociones que cierran posibilidades y otras que abren. Dentro mm, de eso está mm, esta que estamos mm, hablando, que es el miedo. Pero bueno, mm. darle un Sí, lugar, darle un lugar a esta emoción. porque cuando le damos el lugar se empieza a hacer cada vez más chiquito. Y Sí, esto de no somos nuestra emoción, no somos nuestra mente, somos algo mucho más grande y más espiritual que nuestra mente y nuestra emoción. sí, y que esta Por lo tanto, sombra, y, grande, y ¿no? que esta sombra, que a veces Sí, uno la hace muy grande, sea cada vez más mm, pequeña. mucho. Sí, sí. Bueno, Ani, Gracias, no, gracias a gracias. vos y bueno, nos Sí, encontramos en una próxima. sí, 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 sí. Gracias, Te mando un abrazo gracias, enorme. gracias. No, Giovanni, saludos. Chao, dale, chao. chau, chau.